Ángeles, bases bíblicas es el título principal de este estudio y estamos en esta sección de los ángeles que bueno, tuvimos un pequeño paréntesis y pues estuvieron transmitiendo el estudio de Proverbios que junto con mi hermano Andrés estamos estudiando los viernes de manera presencial acá en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo, en la iglesia que se lo conoce como la Iglesia del Norte. Y pues vamos a retomar este estudio de los ángeles, no olvidando que pues tenemos que concluirlo porque está preciosísimo. Hemos estado viendo las actividades de los ángeles, así como de los buenos, de los malos, la Biblia, qué es la Biblia, cómo se inspiró la Biblia, cómo Dios a través de los años fue acomodando ese precioso canon, los más de los 40 autores, en diversos tiempos y todos ellos con el tema central de la redención del hombre. Y es tan importante conocer la teología sistemática, que es la raíz de este estudio, en el que aprendemos pues lo que es la iglesia, el arrepentimiento, el pecado, así también como la salvación, el estudio de los ángeles, y en esta sección de los ángeles, en la que pues será la última de este estudio de bases bíblicas para continuar con otro estudio. Y bueno, mis hermanos, antes de comenzar y retomar el estudio de los ángeles, vamos a leer parte del Salmo 70, unos versículos posteriormente, como lo hemos venido haciendo, a elevar una oración juntos, no sin antes recordarle que tenga usted presente a la mano su Biblia, el cuaderno, su libreta para hacer sus anotaciones, y también como hemos venido pues contestando a la luz de la palabra de Dios, si surgieran interrogantes, lo seguiremos haciendo con todo cariño para seguir creciendo, conociendo la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Dice el Salmo 70, oh Dios, Salmo 70, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ja, ja. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Gracias, Señor, porque nos permites a través de estos medios cibernéticos, a través de este dispositivo, juntarnos de manera espiritual, siendo una familia, siendo un cuerpo en Cristo, un edificio en Cristo Jesús, y siendo el templo del Espíritu Santo. Sabemos que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, para seguir perfeccionándonos, seguir conociéndote y tomar decisiones sabias que todas ellas exalten y bendigan tu santo nombre. Presentamos delante de ti al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Oramos por él, bendícelo, bendice al gabinete, que cada decisión que tome sea para tu gloria. Dale sabiduría, acércale personas, mensajeros que le lleven el mensaje de salvación. Oramos por su salvación y gracias, papá, porque eres bueno, tú lo pusiste. Y le bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a la nación de Israel, preciosa nación santa. Oramos para que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bendice a las personas con el mensaje de esperanza, de salvación, que están en las cárceles, que están en los hospitales, y que a través de tu bendita palabra conozcan al único medio, al único que es Redentor y Salvador, al Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos también, Señor, a Vida Nueva para el Mundo, preciosa iglesia. Bendice a los doctores Armando Alejandro Alducin, a la esposa de cada uno de ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones, a todos los que colaboramos en esta preciosa iglesia. Gracias por bendecirnos, gracias por permitirnos predicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos con esta sección de bases bíblicas, el poder de Satanás.
Y bueno, pues la clase más próxima pasada fue síntomas físicos de posesión demoníaca, segunda parte, y en ese sentir, permítame la expresión, continuamos, solo que ahora con la prevención del suicidio, que es también una manifestación de una persona que está siendo atormentada por espíritus malignos. Y trayendo a la memoria la pregunta que abordó este espacio de estudio, pues nos preguntamos, valga la expresión, ¿pueden los cristianos ser demonizados? Es decir, habitados espacialmente, y esto que conduzca a la necesidad de un demonio que sea expulsado. Es decir, un cristiano puede ser atormentado por un demonio y después se le ministre liberación o expulsión de demonios. Y recordamos que la explicación para contestar tal y como el Señor lo manda en las Escrituras y respecto a lo que la Biblia dice, enseñamos y hemos estudiado lo que son 5 líneas de pensamiento: el léxico, el bíblico, el histórico, el teológico y el práctico. Y aún continuamos en este léxico, es decir, hemos estudiado lo que de manera etimológica se refiere a la palabra espíritu inmundo o a la frase espíritu inmundo, a la frase así también como demonio, a la frase atormentado. Hemos visto demonios, ¿verdad?, que operan en personas a través de la lujuria, la impureza. Todo ello para poder ver a la luz de la palabra de Dios si una persona verdaderamente es atormentada por demonios, si un cristiano es poseído. Y hasta acá hemos visto que ningún cristiano puede ser poseído. El término posesión marca completamente derecho o pertenencia total. El cristiano, al nacer de nuevo, dice la palabra de Dios que somos ya posesión del Espíritu Santo, y todo ello a la luz de la palabra de Dios nos lleva claramente a ver. Alguno podrá decir, pues es tan fácil como decir sí o no, no puede ser, no puede ser, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para tener bases sólidas, respuestas que la Biblia nos da, sin caer en un quizá o posiblemente o pudiera ser, y hasta donde nos permita el Espíritu Santo decirnos a través de la palabra de Dios, vamos a estudiar, porque no hay otra fuente, ¿verdad?, en la que nos pueda dar una respuesta concreta, certera, que es únicamente la Biblia. Y bueno, en este síntomas físicos de posesión demoníaca, pues parte 3, pero nuestro estudio se titula, para ser más claro, la prevención, ¿verdad?, del suicidio o advertencia contra el suicidio. Vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 27, en el versículo 3 al 5. Versículos 3 al 5, en donde a la luz de la palabra de Dios vamos a ver qué es también el suicidio, el asesinato. Vamos a comparar lo que dice la Biblia: homicidio, asesinato, así como también vamos a ver qué es el suicidio, asesinato, homicidio, una muerte involuntaria, algo completamente que dice la Biblia, ¿no?, algo premeditado. Y amados hermanos en la fe, vamos a tocar también o a leer lo que dice la psiquiatría moderna, lo que nos dice la psicología con relación al suicidio, al homicidio, pero específicamente en ese orden: homicidio, suicidio, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios principalmente lo que nos ofrece la Biblia. Y por supuesto hay personas que dicen, aquella persona que cometió homicidio o suicidio es un asesino, está digno del infierno. Vamos a, sin adelantarnos, no estamos diciendo ahorita ni sí ni no, pero ¿qué es lo que dice la Biblia principalmente? Y puesto que esto es una manifestación no del Espíritu Santo, sino de un espíritu, vamos a ver las raíces, mis hermanos. O sea, ¿por qué una persona puede tomar la decisión de privarse de la vida, de atentar contra su vida?
vamos a ver lo que dice la psiquiatría, ya les digo, lo que dice la palabra de Dios y por supuesto un cristiano que no, hablo de cristianos, un cristiano que ha dejado de congregarse, al menos en lo que se nos permite a través de los medios cibernéticos, de los dispositivos. Ya la situación se vuelve monótona, rutinaria, no ora, no tiene una comunión con cristianos, no hay discipulado, empieza a perder la esperanza, se empieza a enfriar. Esta persona empieza completamente a desalentarse, a desanimarse. Entonces, mis amados hermanos en la fe, eso lleva a decisiones tristes. Muy bien, ahora mis amados hermanos, pues vamos a leer Mateo capítulo 27 en los versos 3 al 5 en la versión Reina Valera 1960. Muy bien, la Biblia dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Muy bien. Si nosotros vemos de manera, pues prácticamente, o dicho exegética, palabra por palabra, alguna persona pudiera decir desde otro punto de vista. Acá dice que Judas, dice en el versículo 3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Si nosotros vamos y vemos el diccionario griego, nos damos cuenta que no es un arrepentimiento que causó dolor en el corazón, un arrepentimiento en el griego metanoia, ¿verdad? Que cambia de manera de pensar en cuanto al pecado, sino que es un falso arrepentimiento, el que el mundo da, tal como dice la Escritura. Y ese arrepentimiento se le puede decir, ese falso arrepentimiento, como remordimiento, un falso arrepentimiento. Entonces, este hombre lo que sintió fue un remordimiento. Regresa al lugar donde vendió al Mesías, cumpliéndose la palabra de Dios, le regresa las monedas y ya no había vuelta para atrás, como lo son las palabras, ¿verdad? Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas ya no se regresan, ya no hay manera. Entonces es como los periódicos que en algún momento anuncian: fulano de tal, arrepentido de haber golpeado a su esposa, se ahorcó. El muchacho no estaba arrepentido o la persona no estaba arrepentida. Tenía un falso arrepentimiento, es un remordimiento. Pero Judas sintió el aguijón de su propia culpa. Pero este no fue un genuino arrepentimiento, les digo yo. Existe un dolor piadoso que lleva al arrepentimiento, pero el remordimiento de Judas fue de diferente tipo, como lo demostró que el suicidio en este versículo 5 de Mateo capítulo 27. Pero vamos a poner, sin quitar la Biblia, vamos a poner un espacio. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en cuanto al suicidio, la psiquiatría? Según el libro Familia de la Clínica Mayo, en su apartado Suicidios y Pensamientos Suicidas, dice lo siguiente: descripción general del suicidio. El suicidio es ponerle fin a una vida, a tu propia vida. Es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Más trágica aún, porque el suicidio puede prevenirse. Dice el libro: si estás pensando en suicidarte o conoces a alguien que esté teniendo sentimientos suicidas, aprende a identificar los signos de advertencia del suicidio y a comunicarte para buscar ayuda y tratamiento profesional de inmediato. Puedes salvar una vida, la tuya o la del otro. Puede parecer que tus problemas no tienen solución y que el suicidio es la única forma de poner fin al dolor, pero hay algunas medidas que puedes tomar para mantenerte a salvo y volver a disfrutar de la vida para ayuda inmediata. Muy bien, dice el libro:
Si te abruman los pensamientos de no querer vivir o sientes una necesidad imperiosa de intentar suicidarte, busca ayuda ahora mismo. Son las recomendaciones de este libro llamado Familia de la Clínica Mayo. Ahora, la misma psiquiatría nos ofrece cuáles son los síntomas del suicidio. Los signos de advertencia sobre el suicidio o los pensamientos suicidas incluyen, dice, lo siguiente. Habla acerca del suicidio. Por ejemplo, son dichos como, me voy a suicidar, desearía estar muerto o desearía no haber nacido. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay quien en broma puede decirlo por una situación bochornosa, pero el sentimiento triste, doloroso, por algún problema, falta de identidad, añado, falta de identidad personal, situaciones abrumadoras, desean de la persona, como lo dijo en algún momento el profeta Jeremías, ¿verdad? Desearía estar muerto. Digo, nadie sabe lo que es estar muerto, más que a los que se murieron y no lo expresan porque los muertos no regresan. Entonces nadie sabe que es mejor morirse que estar vivo. Entonces esos sentimientos de desear no haber nacido, ¿para qué estoy en este mundo? A nadie le importo, a nadie le intereso, a nadie le importa ni siquiera un pesito. Esos sentimientos son focos rojos de alerta. Muy bien. Cuando una persona obtiene los medios para quitarse la vida, por ejemplo, compra un arma, la almacena y empieza a pensar con esto. O empieza a buscar una cinta o una cuerda. Cuidado, advertencia. Aislarse de la sociedad y querer estar solo. Ahí hablamos ya de depresión. Muy bien, una persona, ya lo habíamos comentado en algún momento, no es lo mismo un asocial que un antisocial. Un antisocial es una persona que ya está recluida en alguna cárcel, reclusorio, en un cerezo, centro de rehabilitación social. Ese es un antisocial que va en contra de la sociedad y que está purgando una pena por causa de los delitos que cometió. Es un antisocial. Pero un asocial es una persona que se aísla. Ahí hay algún problema de alguna situación emocional, ¿verdad? Que se aísla, no quiero saber nada, ¿verdad? Ya no tengo ganas ni de bañarme, no tengo hambre, no quiero saber nada. Cuidado, alerta. Esos son síntomas también peligrosos. Hay personas que tienen cambios de humor, como euforia un día, desazón profunda al día siguiente. Hay personas que se preocupan por la muerte, por morir, por la violencia. Hay personas que se sienten atrapadas sin esperanza a causa de alguna situación. Empiezan a consumir alcohol, drogas, bebidas alcohólicas y no necesariamente también eso, alimentos. Hay personas que empiezan a subir de peso de una manera impresionante porque están emocionalmente perturbadas mal. O sea, ¿cuál es su fuga? La comida. Otro el refresco, otro el café, otros el alcohol, otros las drogas. O sea, son fugas y están desesperados, es su fuga. Hay personas que cambian de rutina de normal, incluidos los patrones de alimentación y de sueño. O sea, inmediatamente se transforman. Hacen actividades arriesgadas, autodestructivas, como consumir drogas, manejar de manera negligente. O sea, eso no es correcto. Van en el periférico con una arteria vial, con alcohol, con drogas. Ya que la vida se acabe. Espérame tantito, ¿verdad? Luego empiezan a regalar las pertenencias, a poner asuntos personales en orden. ¿Por qué empieza a arreglar todo? No es malo, póngale cuidado, no es malo que tú ya te diste cuenta que tienes un desorden en tu escritorio, en tu mesa de trabajo, o que abres tu escritorio y que tienes todo revuelto y que digas, voy a ordenarlo. No es malo cuando empieces a entrar en orden. Después voy a poner todo en orden porque ya me voy a quitar la vida, estoy planeándolo eso, yo a nadie le intereso. Total, si me muero a nadie le haga falta. Cuidado, 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 ¿verdad? Despedirse de las personas, como ya sientes el sentimiento, pues ya me empiezo a despedir, ya a nadie le hago falta. Cuidado. Y manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso, agitado, en especial cuando se sienten algunos de los signos de advertencia que acabo de mencionar con ansiedad. O sea,
advertencia. Estos signos de advertencia no siempre son obvios. Pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones, mientras que otros guardan el secreto, sus pensamientos y sentimientos, ¿qué? Suicidas. A nadie le dicen nada. Ya les decía yo, son personas asociales. Se aíslan. Oye, es que no dice nada, no habla, se encierra. A ver qué está pasando. Son síntomas de ponerle cuidado. ¿Cuándo se debe de consultar un médico? Si hay personas que tienen pensamientos completamente suicidas, pero no están pensando en hacerle daño a sí mismo, pero de inmediato, ¿verdad? Sino atacarse a sí mismo, deben de acercarse a un amigo. Dios mío, pero es que lo que yo traigo en mi mente a nadie se lo debo de confesar y traes una culpa, ¿verdad? Traes una culpa, que hay personas que no alcanzaron a decirle a su papá, a su mamá, ya partió, a su hermano, a su mamá. Dios mío, nunca le dije esto, nunca le dije. Y traen una culpa, ¿sabes qué? No vale la pena seguir viviendo. Espérate tantito. Abre tu corazón, busca tu consejero, busca un pastor, ese líder espiritual, una persona de la comunidad, ¿verdad? Cristiana. Abre tu corazón, que el Espíritu Santo te muestre completamente a la persona que tienes que abrir tu corazón de manera prudente y que te escuche y te aconseje conforme a la palabra de Dios. Hay programas de consultas, ¿verdad? De médicos. Esto es muy interesante porque hay profesionales de la salud mental o profesionales de atención médica. Los pensamientos suicidas no desaparecen por sí solos, así que busque siempre ayuda. Vamos a ver lo que dice la psiquiatría. ¿Cuáles son las causas? Mire, los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Y con mayor frecuencia, los pensamientos suicidas pueden ser, póngale cuidado, el resultado de sentimientos que no se pueden afrontar cuando se presenta una situación abrumadora en tu vida. Si crees que no hay esperanzas en el futuro, puede que pienses equivocadamente que el suicidio es una solución. Es posible que se experimente una especie de estrechez de criterio donde en medio de una crisis se sienta el suicidio como la única salida. Ejemplo, hay personas que en algún momento vieron violencia en su casa, violaciones, golpes, falta de alimento, van creciendo con inseguridad, van creciendo con miedo al futuro, van creciendo con miedo a quedarse solos. Muchos no quieren casarse, son ejemplos, no siempre es el mismo patrón. No quieren casarse por miedo a que les suceda lo mismo y empiezan a tener una vida completamente de aislamiento. Ven una tristeza, no hay sentido en su vida, no hay sentido a la existencia y la única salida en algún momento es de que, ¿sabes qué? ¿Para qué vivir? Alerta, cuidado. Las personas que cometen suicidio o que tienen pensamientos o conductas suicidas suelen tener antecedentes familiares de esa índole. Y eso es de cuidado. Tenemos que tener bien claro lo que dice la Biblia y lo que dice la psiquiatría. Jamás la psiquiatría va a desplazar la Biblia, pero sí es interesante ver que lo que pueda decir en algún momento algún psicólogo, algún psiquiatra que basa la palabra de Dios como el único medio de sanidad interior y que diga, ¿sabes qué? Lo que tú tienes, hay un antecedente químico, hay un antecedente espiritual. Entonces, con base y en base a eso, ¿verdad? Se determina la ayuda, se da la solución y siempre el Espíritu Santo nos lleva a una restauración. Ahora, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Fíjese muy bien. Aunque los intentos de suicidio son más frecuentes entre mujeres, los hombres son más propensos a completar este hecho, ya que tienden a usar métodos más letales como armas de fuego o las famosas armas blancas. Tal vez se corre el más riesgo de suicidarse
en los siguientes casos que voy a mencionar y que la Clínica Mayo en su apartado de psiquiatría lo menciona. Muy bien. Si ya hay un intento de suicidarse antes, si se siente desesperado, inútil, agitado, aislado de la sociedad o solo, si le sucede una situación estresante como la pérdida de un ser querido, ¿verdad? O se perdió el servicio militar o algún trabajo, una separación o problemas financieros o legales. Fíjese muy bien, voy a hacer un pequeño paréntesis. Está considerado por algunos tanatólogos que cuando se pierde un familiar, hablamos de una defunción, es el dolor muy semejante cuando hay un divorcio. Entonces, en ambos casos se recomienda el duelo. No se puede llenar un vacío con químicos, alcohol, drogas o una persona. Tiene que haber una restauración. Nada de que una persona, ya dale vuelta de hoja, hombre, ya, párate. Tiene que haber un momento, tiene que haber, llorar, por supuesto. Perdiste a tu familiar, no es pecado llorar, Jesucristo lloró, nos lo dice en el Evangelio de Juan. Jesucristo lloró, ¿verdad?, por la incredulidad de los judíos, por la muerte de Lázaro. Así que hay momentos en que nosotros tenemos que, le llaman los especialistas, los profesionales, la tanatología, es decir, la limpieza interior, la tanatología, la limpieza interior, de decir, Dios mío, en este mismo momento el dolor, ¿verdad?, esa catarsis, la limpieza interior, no es algo en el que nosotros digamos, es que yo necesito la palabra de Dios, cierto, pero usted necesita llorar. Jesús lloró, les vuelvo a decir, los apóstoles sintieron físicamente la pérdida de Jesús, sintieron la negación, como María cuando llegó al momento donde estaba la tumba de Jesús, no lo vio y hubo una negación. Todas esas partes las tiene que vivir una persona. O sea, es sano que nosotros saquemos el dolor, lo pongamos en manos de Dios y el Espíritu Santo nos sane. Y de ahí que permítame el término, catarsis, esa limpieza, sacarse, y que Pablo, como lo dice en la carta a los Filipenses, no se gozaba por los momentos difíciles, le dolían, se gozaba porque la esperanza, la medicina, es la palabra de Dios, y se gozaba porque el Espíritu Santo estaba con él. Fíjese qué maravilloso. Entonces, cuando una persona no saca eso que busca para sanar, permítame, entre comillas, su dolor, el alcohol, las drogas, otra persona. Entonces, hay momento en el que se tiene que, ¿verdad?, buscar sanidad y no empeorar los pensamientos suicidas y hacerse sentir lo suficientemente temerario o impulsivo como para actuar en una función de pensamientos. No pasa nada. Espérame tantito. El corazón, los sentimientos, el asiento de las emociones tiene que estar restaurándose. Si hay personas que tienen pensamientos suicidas y tienen acceso a armas de fuego en el hogar, cuidado. Si hay un trastorno psiquiátrico no diagnosticado como depresión grave, trastorno de estrés, postraumático o un trastorno bipolar, amados hermanos en la fe, si hay estos antecedentes familiares de trastornos mentales, abuso de sustancias, suicidio, violencia, incluye el abuso sexual o físico. Todos estos son antecedentes, todos estos son factores de riesgo. Y si hay una enfermedad que se puede asociar con la depresión y los pensamientos suicidas, como la enfermedad crónica, dolor crónico o una enfermedad terminal, ahora, póngale cuidado. Todo esto puede de alguna manera alimentar, si no se lleva bien canalizado, a un suicidio. Ahora, escúcheme con atención. Lo que dice la psiquiatría, la Clínica Mayo, en este último apartado dice, si hay una persona lésbica, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, que no encuentra apoyo en la familia, está expuesto a un entorno hostil. ¿Cuántos homicidios, suicidios hay en esas personas? No estoy diciendo que se les apruebe, no estoy diciendo que se les aplauda, estoy diciendo que se les ayude con la palabra de Dios.
Hay problemas o situaciones emocionales también en niños y en adolescentes. El suicidio en niños y en adolescentes se produce como consecuencia de acontecimientos estresantes de la vida. ¿Sabía usted que en los últimos 10 años la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que hay niños con estrés? Niños, 4, 5, 6 niños de años de edad, 7 años de edad en la primaria con estrés. Los lleva al sobrepeso, fugas alimenticias, alimento excesivo de azúcares que los lleva como fuga. Todo eso produce consecuencia de acontecimientos, ¿verdad?, que reflejan estrés en sus vidas. ¿Por qué? Por lo que ven en casa muchas veces: violencia, desempleo, alcoholismo de los padres, abusos sexuales. Y lo que una persona joven percibe como algo grave, insuperable, a un adulto puede parecerle leve. Por ejemplo, los problemas de la escuela o la pérdida de una amistad. Fíjese usted, a un adulto le puede parecer insignificante. Ya no fuiste a la escuela, ya no estudiaste, le puede parecer insignificante, es un ejemplo, pero al niño no le puede parecer así, ¿verdad? Al adulto le puede parecer insignificante estar viendo una serie de violencia, narcotráfico, sexo inmoral, ¿verdad? Sexo completamente fuera del matrimonio, adulterio, fornicación, y los niños, los jovencitos, viendo esas películas. Le puede parecer insignificante, al niño le está afectando. En algunos casos, un niño o un adolescente puede tener pensamientos suicidas debido a determinadas circunstancias de la vida sobre las que no quiere hablar entre ellas. Tener un trastorno psiquiátrico como depresión, la pérdida o un conflicto que involucre a amigos o a familiares cercanos, es decir, no quiere el niño que nadie se entere. Hay antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, y hay niños que están calladitos, y hay padres que, aunque se den la cuenta, madres que están viviendo con otra persona, que es el padrastro, es un ejemplo, y el niño está sufriendo, la niña está sufriendo violencia sexual, y la esposa o el esposo, dependiendo del caso, como no quiere, tiene miedo de quedarse solo, prefiere creerle al amante o al segundo esposo o al querido o a la querida que creerle al hijo. Entonces, todo eso afecta a los niños. Y hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, problemas físicos, como en algún momento la niña busca como fuga, ¿verdad? Salirse de la casa, se queda embarazada, tener una infección de transmisión sexual, ser víctima de hostigamiento, sentir incertidumbre acerca de la orientación sexual, leer, escuchar la historia de un suicidio, haber conocido a un compañero que se haya suicidado. Hay tantas cosas que son de importancia, de sumo cuidado. Y si hay una persona que está preocupado por un amigo o un familiar, hay que preguntarle, saber preguntarle de los pensamientos, intenciones suicidas en la mejor manera de identificar el riesgo. No lo golpee, no le saque las palabras a través de la violencia. Escúchelo, padre de familia. ¿Qué es lo que nos dice la psiquiatría moderna con relación y en relación al asesinato y al suicidio? Bueno, en casos poco frecuentes existe el riesgo de que la persona con intención suicida mate a otros y después atente contra su propia vida. Esto se conoce como homicidio-suicidio o asesinato-suicidio. Y en algunos factores el riesgo son los siguientes: antecedentes de conflictos con el cónyuge o con la pareja, problemas familiares de naturaleza legal o financiera por los que esté pasando, antecedentes de problemas de salud mental, en particular de depresión, abuso de alcohol y drogas, exceso de armas de fuego. Si se da cuenta, todos esos patrones tienen que ver mucho el alcohol y las drogas. ¿Qué pasa cuando hay consumo de antidepresivos y mayor riesgo, ¿verdad?, de suicidio? En general, la mayoría de los antidepresivos, pues algunos médicos dicen, ¿verdad?, especialistas dicen que son seguros,
pero la administración de alimentos y medicamentos exige que todos los antidepresivos tengan advertencias de acuerdo, ¿verdad?, al recuadro negro, la advertencia más estricta para los medicamentos recetados. En algunos casos, niños, adolescentes, algunos menores de 25 años pueden presentar un incremento de comportamientos y pensamientos suicidas que consuman antidepresivos, especialmente durante las primeras semanas o cuando se modifica la dosis. Sin embargo, recuerde que es más probable que los antidepresivos reduzcan los pensamientos suicidas a largo plazo, ya que mejoran el estado de ánimo. Muy bien, no ventaneamos a nadie, ni es el caso, ni es profesional, ni es ético, ni es de cristianos. Pero en algún momento, en alguna consejería, y que se autorizó mencionarlo, sin mencionar los nombres, una persona que estaba visitando un hospital psiquiátrico, que con base a la observación del médico, determinó y diagnosticó a una persona con esquizofrenia, mente dividida, como dice Santiago. Y el medicamento que le aplicaron, póngale cuidado, no quiero decir que todo es lo mismo, en el caso de esta persona, cuando se le recetó un medicamento, la persona empezó a tener problemas, situaciones emocionales graves. Se quería matar, se quería suicidar. O sea, una completa, en lugar de ayudarle el medicamento, lo llevó a una depresión extrema. Muy bien. Cuando nosotros consultamos de manera personal, cuando yo consulté, ¿cuáles son, verdad, las situaciones por las que puede atravesar una persona al consumir ese medicamento? ¿Cuáles son las contrapartes? Bueno, el mismo laboratorio, la misma persona, los mismos químicos, los mismos responsables de este medicamento, escribieron en la cajita del medicamento consecuencias, ¿verdad?, de lo que se puede, las situaciones secundarias de consumir el medicamento. ¿Sabe qué venía? Depresión crónica, sentimientos de suicidio. Entonces, Dios mío, en lugar de beneficiarle a esta persona, le estaba perjudicando. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué hacemos? Vaya usted con el médico y dígale usted que lo que le está recetando, en lugar de beneficiarle, ¿verdad?, le está perjudicando. Yo no le estoy diciendo que deje la medicina, le estoy diciendo vaya con el médico y dígale lo que la reacción secundaria que está teniendo es lo que dice la caja, ¿verdad? Intento de suicidio, y por supuesto que lo dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones? Hay pensamientos suicidas, intentos de suicidio, dejan a la huella emocional. Por ejemplo, los pensamientos suicidas pueden consumirle al punto de que no pueda desenvolverse en una vida cotidiana. Y bien, los intentos de suicidio son actos impulsivos durante el momento de crisis. Pueden dejar como secuela lesiones permanentes graves, como insuficiencia orgánica o daño cerebral. Y lo que queda atrás después de un suicidio, las personas llamadas sobrevivientes del suicidio con frecuencia experimentan dolor, ira, depresión, culpa. ¿Qué nos dice la psiquiatría moderna en la prevención? Busque tratamiento que necesite, busque ayuda, crea una red de apoyo. Recuerde los sentimientos suicidas que son temporales, pero qué interesante que dice la psiquiatría en su libro Familia, en el apartado suicidio, prevención del suicidio, dice: busque un pastor y ayuda espiritual. Qué interesante. No mucho tiempo atrás, en algún caso de algún lugar, ¿qué le recomendó el psiquiatra a este jovencito, a estos niños? Agárrese de la religión. Digo, personas sin Cristo, ¿qué es lo que recomiendan? Agárrese de la religión. El cristiano, ¿qué dice? Busca a Jesús. Vamos a Éxodo capítulo 20. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Rápidamente, mis amados hermanos en la fe. Éxodo capítulo 20, en un versículo cortico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Pudo haber sido salva? La pregunta que nos viene a nuestra mente. ¿Pudo haber sido salva la persona que ha cometido suicidio?
Bueno, vamos a ir parte por parte, como yo le decía, lo que dice la Biblia del homicidio y después del suicidio. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 13, dice la Biblia, no matarás. Un versículo cortico. La naturaleza irreversible de la pena de muerte sobre cada homicida que matase intencionalmente a otra persona se levanta sin paralelo en la literatura y códigos legales del antiguo cercano oriente, de acuerdo a lo que dice, nada más se lo menciono, Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Además, la condición sagrada de la vida humana resalta en los pasajes que trata acerca del homicidio involuntario. El accidente con consecuencia de muerte conlleva con toda la pena de destierro en la ciudad de refugio para quien matase sin intención, hasta la muerte del sumo sacerdote. Bueno, lo que está diciendo la Biblia. Una cuidadosa evaluación de la palabra que empleó Moisés, una de las 7 palabras diferentes para matar y que usa solamente 47 veces en el Antiguo Testamento, sugiere una traducción amplia de matar o dar muerte, pero completamente denotando el arrebatamiento de la vida bajo el sistema legal donde tiene que responder a las estipulaciones de un código, con independencia si había matado de manera intencionada o no. Por este mandamiento se recordaba y exhortaba a los hombres que resistieron por ser cuidadosos en los asuntos de la vida para que a escala personal, es decir, no matarás, es decir, ten cuidado de la vida de tu semejante, pero puede ser perdonado como cualquier otro pecado. Si la Escritura dice claramente que aquellos que han sido redimidos por Dios han sido perdonados por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Muy bien. Pancho López cometió un homicidio involuntaria o involuntariamente, accidentalmente o de manera voluntaria o de manera arbitraria o con dolo, pero conoce a Jesús. La Biblia dice, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, a los cristianos, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice la Biblia? Perdonándonos todos los pecados. ¿Qué quiere decir la Biblia con todo esto? Estábamos atados en las esferas de la pecaminosidad, el mundo, la carne y el diablo. Somos incapaces de responder a estímulos espirituales cuando no somos cristianos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, carentes por completos de toda vida espiritual. Y Pablo amplía la definición de esta condición de los no salvos, por supuesto lo menciona nada más, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, en Efesios capítulo 4, versículo 17. Con mucho gusto lo repito. Primer carta a los Corintios, apúntale, primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, y Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos en la fe, todos aquellos que no éramos cristianos, los que estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, obrábamos completamente de acuerdo a lo que el mundo opera. Al llegar a Cristo, dice la Biblia en Colosenses, aquí en Colosenses capítulo 2, 13, os dio vida juntamente con él. Solo por medio de la unción con Jesucristo pueden los que están muertos de forma irreversible en sus pecados recibir vida eterna. Hasta aquí. Si Pancho López asesinó, eso lo hemos visto muchas veces en la visita a las cárceles. Si Fabricio Méndez, son nombres X, ¿verdad? Si estas personas asesinaron, mataron, vamos, ya les decía, vemos el homicidio y luego el suicidio. Si estas personas han atentado contra la vida y tienen un genuino arrepentimiento, la Biblia dice, Colosenses, son perdonados de todos sus pecados. El perdón es gratuito y completo. ¿Y de quién viene? De Dios,
quien otorga el perdón, ¿verdad?, a los que son culpables y otorga el perdón a los que hemos depositado la fe en Jesucristo. Qué interesante, en su sacrificio. Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 24. Bueno, si Pablo menciona en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, que nada nos separa del amor de Dios, entonces si un verdadero cristiano cometiera suicidio en un tiempo de debilidad, la pregunta es, ¿será recibido en el reino de los cielos? Oiga, pero atentó contra su vida, los homicidas no entran en el reino de los cielos. A ver, permítame tantito. Usted se puso una borrachera la semana pasada y es el mismo nivel de pecado. ¿O es un pecado, pues? Brujería, hechicería, chisme, murmuración. Hay personas que ayer se metieron con su amante y si Dios se los lleva en la semana, ¿perdieron la salvación? No estoy diciendo que hay permiso para el suicidio. Permítame tantito. No estoy diciendo tampoco que tiene autorizado atentar contra su vida. No estoy diciendo eso. Fíjese usted lo que dice Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardar. Judas nada más tiene un capítulo, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Muy bien. Esto, les vuelvo a decir, no es permiso para suicidarse. No es permiso para continuar pecando. Debemos cuestionar la fe de aquellos quienes toman su vida o que estén considerando seriamente que pueden ser, ¿verdad?, atentar contra su vida y que nunca fueron salvos verdaderamente. A ver, pregunta. Yo voy a cuestionar la vida de alguien que se suicidó, se ahorcó. A ver, permíteme tantito. Más bien, tengo que revisar mi vida yo. Eso es porque los hijos de Dios son definidos repentinamente, mis amados hermanos en la fe, en donde hay un momento, así como una persona dejó de orar, dejó de tener discipulado, comunión con el Padre Celestial, empieza a flaquear en su comunión con el Señor. Ya hay un momento en que tiende más a buscar más las cosas de la carne que las cosas de Dios. Entonces mi amado hermano en la fe busca satisfacer su deseo carnal con el alcohol, con las drogas. Está viviendo en pecado. Entonces, ¿perdió la salvación? No. Repentinamente busca satisfacer su carne con lo que el mundo ofrece. Amado hermano en la fe, ¿qué es lo que sucede con una persona que busca atentar contra su vida? Que no tiene esperanza, que no tiene propósito en la vida. Entonces, mis amados hermanos, uno que repentinamente considera el suicidio está practicando pecado en su corazón. Proverbios 3:7. Y primer carta de Juan, capítulo 3, verso 9, que yo se lo leo, dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados hermanos en la fe, finalmente el suicidio es a menudo la última evidencia de un corazón que rechaza la soberanía de Jesucristo, porque es un acto en donde el pecador está completamente tomado, ¿verdad?, en su vida, en sus propias manos, en vez de someterse a la voluntad de Dios. Ciertamente, muchos aquellos que se han quitado la vida oirán estas horrendas palabras del Señor: no te conozco. Entonces, aunque fuera posible que un verdadero cristiano cometa suicidio, creemos que es una ocurrencia inusual. Póngale cuidado. Otra vez, no le estoy diciendo que se perdió la salvación. No le estoy diciendo tampoco que tiene permiso para atentar contra su vida. Le estoy diciendo, es una práctica, un pecado inusual. Alguien que esté considerando suicidarse debe ser animado a examinarse a sí mismo para determinar si verdaderamente está en la fe. ¿Por qué quiero atentar contra mi vida? Vamos rápidamente. Les voy a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, mis amados hermanos en la fe. Y Pablo está escribiendo a esta iglesia que está creciendo, inmadura en muchas áreas. Y en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo dice:
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A ver, cristiano, ¿por qué sientes o tienes esos sentimientos de derrota? ¿Por qué tienes esos sentimientos de fracaso? ¿Por qué tienes esos sentimientos o tus emociones todas torcidas? No es juicio, examínate. ¿Verdaderamente estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿Verdaderamente estás en la fe? Quiere decir, oiga, tengo a Cristo, ¿por qué me ocurre esto? Pruébate, dice la Biblia. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no seas cristiano. Es lo que significa la palabra reprobado. Mis amados hermanos en la fe, no podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, mediten en todo esto, les dice en la carta. Mediten si es provechoso lo que les escribo, las cartas, la palabra de Dios. Entonces meditemos si verdaderamente nos conviene, y por supuesto que nos conviene, buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amados hermanos en la fe, cuando una persona busca atentar contra su vida, debe de conocer la palabra de Dios. ¿Es usted cristiano? La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué nos quiere decir? Que estamos hablando del único Dios vivo que es santo, fuerte, celoso, poderoso, es eterno. Y si Dios es eterno, mi amado hermano en la fe, Él tiene cuidado de nosotros. Es que lo que cometí ya no tiene perdón de Dios. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Es que cometí adulterio, alguno dirá. Es que también se me fue un tiro de la pistola y cometí esto. Es que también esto, aquello. Es que mi pariente fulano de tal se ahorcó. Yo también. No, Señor. Levante la mirada hacia Cristo y sus ojos vean a Cristo Jesús de manera espiritual. Y si no es cristiano, reciba a Jesús porque hay esperanza en Él. El suicidio no es una salida. El suicidio tampoco es ninguna oportunidad de victoria. La victoria nos la da Cristo porque Él venció a la muerte. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Adelantito de Gálatas. Filipenses capítulo 4. En el versículo 4 hasta el 7. Hay esperanza, Dios mío. Este hombre Pablo en la cárcel, mis amados hermanos en la fe, dice la Biblia con cadenas. Cadenas quiere decir, tenían cadenadas las manos y los pies. Animando a la grey y a la iglesia, perseveren, sigan adelante, no tengan preocupaciones extremas, que no los consuma algo en su interior, el hígado, los riñones, las preocupaciones. Dios quiere evitar que nos roben la paz. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo dice? Siempre. Y otra vez dice el apóstol Pablo, regocijaos. Es completamente distinto a la felicidad. El regocijo es algo natural. No es algo, fíjate muy bien, el regocijo no es por causa de, sino el regocijo es a pesar de. ¿Qué quiere decirle? ¿Tengo el gozo por causa de que estoy en la cárcel? No, tengo gozo a pesar de las tribulaciones. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué esperanza! Y dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. Quiere decir, es una orden. Esta palabra afanoso se traduce preocupación extrema. Dios mío, voy a estar preocupado porque mañana subió el dólar. Voy a estar preocupado porque no pude hacer esto. Voy a estar preocupado porque no pude hacer aquello. Dios mío, el Espíritu Santo está diciendo, por nada estéis afanosos. Yo soy eterno, dice Jehová de los ejércitos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, alabanza, adoración. Otra vez el Espíritu Santo nos dice, ¿qué nos dice? Regocíjate siempre.
Y el regocijo es algo que viene, ¿verdad? Provocado por el Espíritu Santo. No es porque estoy gozoso, otra vez ahí te va. Estoy gozoso no porque estoy en la cárcel. Estoy gozoso no porque atravieso esta prueba. No, estoy gozoso porque a pesar de todo eso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me da ese motor, esa fuerza que ya vive en mí para seguir adelante. Efesios 1. Efesios 1 nos dice eso, que tenemos el poder, el mismo poder que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, con ese poder de dinamita, esa energía para seguir adelante, mis amados hermanos en la fe. El suicidio es una pésima decisión. Fíjate muy bien, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros emociones, decisiones, porque ese es el corazón, el asiento de las emociones, y vuestros pensamientos. Dios mío, gracias. Gracias por esta paz. Pareciera, ya no necesitas ni el diazapán, ni necesitas 5 carrujos de mota, ni tampoco 25 líneas de cocaína, ni tampoco que te des vueltas ahí en la feria, ¿verdad? Olvidando de todo. No, tienes a Cristo. Es un enorme regalo que en la oración, en la comunión, precioso, en el depositar todos tus pensamientos, Dios guarda tus decisiones. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y si hay vida después de esta vida. Y la prueba máxima es que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Qué regalo, qué maravilloso es poder decir: Jesucristo toma el control de mi vida y tu Santo Espíritu me lleve de victoria en victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Y hoy en este día te damos gracias porque has permitido que el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, llegue a los corazones en donde tú cambias el lamento en baile, la tristeza en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Hoy creemos que tú iluminas el corazón y la mente de las personas, que tú hablas de manera profunda a su corazón, arrebatándoles todo sentimiento de suicidio, de muerte, arrebatándoles todo dolor que quiera llevarlos a algo que tú no quieres en su vida, y poniéndoles a través de tu Santo Espíritu la vida, la esperanza, la fortaleza en Cristo Jesús. Y hoy en este día, así como estás, así como te sientes, clama a Jehová de los ejércitos y Él inclinará su oído para seguirte dando vida y vida en abundancia a través de la persona del Señor Jesucristo. Y junto conmigo, eleva esta oración diciéndole: Padre, hoy te doy gracias porque has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida. Hay propósito, hay planes, si hay vida después de esta vida. Hoy en este momento te entrego mi vida, mi corazón. Tú tienes planes, tú tienes propósitos en cada uno de nosotros. Hoy creo con todo mi corazón que tú ya me sacaste de la muerte, de la desesperación. Creo con todo mi corazón que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, que su cuerpo murió, pero su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que soy salvo, que soy un vencedor en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. La Biblia es el único libro que da esperanza, fortaleza, dirección. El Espíritu Santo es el que ahora mora en el creyente y que le ha dado victoria y esperanza. El Señor Jesucristo, el que ahora mora en cada uno de nosotros, Él es el que nos da esperanza para seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna y levantando a través de nuestras decisiones el bendito nombre del Señor Jesucristo, de modo que hay vida y hay esperanza en Cristo Jesús. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos con todo nuestro corazón. Deseamos también conocer su nombre para estar orando por usted. Háganoslo saber a través de las redes sociales. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.